En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Klein comprobó que su ritual tuvo resultados positivos, pero aún no puede acceder a los mensajes enviados. Y para terminar, el Capitán Doom quiere que Klein se meta más en las investigaciones y aprenda más sobre los Beyonders. Continuamos con Capítulo 65. Información de Beyonders. Con un documento firmado por Doom, Klein pasó por un túnel y fue a la armería. Doom tiene razón. Es hora de que entiendas a los diferentes Beyonders y las diversas organizaciones secretas. Vestido con una túnica clásica negra, el viejo Neil leyó la nota sin encontrarla sorprendente. En cambio, apoyó la decisión del capitán. Luego añadió inmediatamente con una sonrisa: después de todo, mañana por la noche irás al mercado subterráneo conmigo. ¿Mañana por la noche? Klein no ocultó su agradable sorpresa cuando pidió confirmar. El viejo Neil asintió y dijo con un suspiro: soy una persona que no puede dormir cuando está endeudada. Siempre deseo resolverlos tan pronto como pueda. No parecías actuar así anteriormente. Lo dejaste para el último momento antes de usar la magia ritualista para resolver el problema. Entonces, no soy el único que sufre de procrastinación. Espera, hay una necesidad de eufemizar, miedo a gastar el dinero para pagar un préstamo. Klein no expuso al viejo Neil, en cambio, instó: señor Neil, te molestaré para que traigas la información correspondiente de la puerta Chanis. En su mayoría, había documentos arqueológicos e históricos en la armería. Había documentos que involucraban a Beyonders y organizaciones misteriosas, pero pocos en número. Además, en su mayoría eran conocimientos básicos. El viejo Neil lentamente tomó un sorbo de su café molido a mano y chasqueó los labios. Luego salió de la armería con el documento firmado y sellado. Klein vigiló el lugar en su nombre. Unos 10 minutos después, el viejo Neil regresó con una enorme pila de documentos. Solo se pueden leer aquí. No se deben sacar, advirtió mientras colocaba la información sobre el escritorio. Bien. Klein asintió con firmeza. Extendió las manos y rápidamente hojeó las páginas e hizo una lectura general. Muy detallado. Como se esperaba de los documentos internos de los halcones nocturnos. Como se esperaba de una iglesia con 4000 años de historia o incluso más. Klein suspiró para sus adentros mientras miraba los documentos. Los documentos no solo presentaron las diversas organizaciones secretas, sino que también enumeraron muchas de las rutas de secuencia. Fue muy completo. Algunos de ellos solo escribieron el nombre de la poción de la secuencia correspondiente, mientras que otros solo describieron las habilidades de Beyonder de la secuencia correspondiente. Algunos faltaban por completo y se dejaron en blanco. Mientras reprimía su entusiasmo, Klein encontró el camino de la secuencia que conducía desde Vidente. Revolvió las páginas y pronto encontró una palabra familiar. Entonces, su expresión de deleite se congeló rápidamente porque no había un nombre de poción correspondiente a la secuencia 8 y 7 después de Vidente. Afortunadamente, las habilidades de las dos secuencias siguientes están presentes. Klein exhaló en silencio mientras calmaba su mente y leía la descripción seriamente. Secuencia 8, nombre de la poción desconocido. El Beyonder correspondiente es bueno peleando con artificio y es muy astuto. ¿Bueno peleando con artificios? ¿Este es el próximo avance de Vidente? ¿Por qué se siente extraño? No soy un cazador. ¿Voy a convertirme en un mago cuerpo a cuerpo? ¿Qué significa astuto? ¿Mi inteligencia aumenta, haciéndome bueno para engañar al enemigo? Klein estaba atónito. Incluso sospechó que la información de los halcones nocturnos estaba equivocada. Se adjuntaron los estudios de casos correspondientes, pero no pudo encontrar una explicación razonable a pesar de leerlo repetidamente. Bajó la mirada cuando la descripción de la secuencia 7 entró en sus ojos. Nombre de la poción desconocido. El Beyonder correspondiente es bueno en muchos hechizos que se pueden lanzar rápidamente. Fusiona la habilidad del cuerpo y los poderes sobrenaturales en uno. Así es como debería sonar el avance de un vidente. Klein exhaló un suspiro de alivio. Después de ver los estudios de caso de la secuencia 7, echó un vistazo a la descripción general de la vía. Esta vía de secuencia fue establecida por primera vez por la familia Zaratul del Imperio Salomón. Durante los conflictos de la Cuarta Época, la familia no fue completamente destruida. El nombre de la familia se escuchó ocasionalmente en la historia de la Quinta Época. Se sospecha que está relacionado con la antigua organización, la Orden Secreta. ¿Zaratul? Al ver ese nombre, los ojos de Klein se contrajeron.
Acababa de ver ese nombre aparecer en las páginas restantes del diario del emperador Roselle ayer por la tarde. La actuación de Roselle vino de un recordatorio de la misteriosa figura conocida como Zaratul. Debido a ese misterioso Zaratul, ¿el emperador Roselle lamentó no haber elegido ser un vidente? Por lo tanto, fui influenciado indirectamente, convirtiéndome en un vidente. Hace actuar regresar al abrazo del vidente. Se siente como si todo estuviera predestinado. Klein frunció el ceño y sintió que las cosas eran algo diferentes. Solo desde la cadena lógica, no sintió que hubiera nada malo en ningún aspecto. Sin embargo, en el dominio del misticismo, el predestino a menudo manifestaba cosas e implicaba nuevos problemas. Además, la transmigración es un asunto bastante desconcertante. Es simplemente confuso. Y el tipo que he poseído intentó suicidarse debido al cuaderno perdido de la orden secreta. Klein pensó durante bastante tiempo y tuvo muchas conjeturas, pero carecía de la información para probarlas. Después de leer repetidamente la información, finalmente suprimió sus ideas y leyó los otros registros. Primero encontró la secuencia Marinero y descubrió que de hecho pertenecía al Señor de las Tormentas. Para un viejo oponente al que no se han enfrentado durante quizás más de 2 o 3 mil años, los registros internos de los halcones nocturnos eran bastante detallados. Secuencia 8, miembro de la ira. Nombre antiguo, guardián de la tormenta de viento. El villande correspondiente puede lanzar varios golpes que exceden los umbrales ordinarios cuando se enfurece. Su fuerza y velocidad aumentan enormemente. Enfrentarlos es como enfrentar una tormenta. Secuencia 7, navegante del mar. Nombre antiguo, sacerdote de la tormenta del viento. El villande correspondiente también es un estudioso de astronomía y geografía. Tienen una comprensión intuitiva de los campos magnéticos, las corrientes oceánicas, la dirección del viento y las nubes. Un barco con un navegante del mar nunca se perderá en el mar. Son aún más queridos por los océanos y obtienen mejoras en todos los aspectos en el mar. Son amigos del agua. Pueden actuar libremente bajo el agua durante más de media hora. Pueden lanzar un número limitado de hechizos relacionados con el agua. Algunos son el resultado de sus propias capacidades y otros son un otorgamiento del Señor de las Tormentas. Por ejemplo, un navegante del mar de secuencia 7 es muy poderoso. Klein asintió mientras pensaba profundamente. Sospechaba que el ahorcado era un miembro de la ira de la secuencia 8, si no es que ya era un navegante del mar de secuencia 7. Por cómo ha avanzado recientemente, era más probable que fuera el último. Esto también indicó de alguna manera que el ahorcado era un miembro de los castigadores por mandato o un pirata que había sido absorbido en secreto por la Iglesia del Señor de las Tormentas. Impresionante, impresionante. Klein hojeó algunas páginas y encontró el avance de espectador. Descubrió que la descripción era idéntica a lo que había dicho el ahorcado. El espectador de la secuencia 9 era como un vidente. Carecían de medios de combate directos y solo podían observar un objetivo para obtener información, recogiendo los verdaderos pensamientos del objetivo. Al hacerlo, podrían proporcionar influencias sutiles y orientación para hacer que las situaciones se desarrollen de la manera que deseen. La secuencia 8 telépata fue el avance de espectador. Su observación no solo se limitó a los detalles superficiales, sino más profundamente en el aura de uno, el cuerpo de éter u otros dominios misteriosos. La combinación de los dos permitió a un telépata comprender con precisión los pensamientos de una persona como si pudiera leer sus mentes. Frente a ellos, era difícil tener secretos. El psiquiatra de la secuencia 7, también conocido como analista de psique, tuvo más mejoras por encima de los cimientos de la secuencia 8. Podrían comenzar a influir directamente en un objetivo. Por ejemplo, podrían tratar los problemas maníacos de un objetivo, o alternativamente, hacer que se vuelva maníaco y pierda la razón. Un Beyonder que es muy difícil de llamar la atención. Después de leer la descripción, Klein hizo un juicio razonado. Después de comprender la información relevante sobre el camino del espectador, pasó a la iglesia del dios del vapor y la maquinaria. Esto se debió a que el emperador Roselle había elegido su secuencia, genio. Secuencia 9, genio. El Beyonder correspondiente cree que el conocimiento es poder. Tienen una comprensión aproximada de lo sobrenatural, pero están más informados sobre el agua regia, la nitroglicerina y pernos y engranajes complicados. Parecen saberlo todo. No es de extrañar que el emperador Roselle dijera que esta poción le sentaba perfectamente, lo que le permitía aprovechar al máximo su ventaja. Klein lo comprendió completamente mientras bajaba la mirada. Después de varios estudios de caso,
La secuencia 8 correspondiente finalmente apareció en la visión de Klein. Arqueólogo. Poseen una gran cantidad de conocimientos sobre historia y supervivencia al aire libre, así como conocimientos prohibidos sobre ruinas. Tienen un cuerpo lo suficientemente fuerte y capacidad para enfrentar todo. Secuencia 7. Tasador. Pueden comprender intuitivamente los poderes y problemas de la mayoría de los elementos extraordinarios, y pueden usarlos mientras mantienen el peligro al mínimo. Como la autorización de seguridad de Klein era insuficiente, solo tenía acceso a las rutas de secuencia hasta 7. Lo dejó un poco frustrado, pero no había otra forma de evitarlo. Solo deseaba que Backlund enviara rápidamente el artefacto sellado 2-049 para determinar si Ray Bieber era un descendiente de la familia Antigonus. De esa manera, tendría la oportunidad de convertirse en miembro formal y obtener una autorización de seguridad más alta. Klein se recobró y leyó el material con seriedad de cabo a rabo. Sabía que las secuencias que siguieron a Coleccionista de Cadáveres eran Sepúltelo y Medium Espiritual. También sabía que no había información sobre la secuencia 8 del Camino Inquisidor Misterioso. No solo no había un nombre para la poción, sino que incluso la descripción se había dejado en blanco. Había un nombre para la secuencia 7 de ese camino. Brujo. Suena impresionante. Klein pasó lentamente la página y vio al aprendiz y al merodeador en el que el emperador Roselle tenía pensamientos persistentes. Sus registros solo llegaron a la secuencia 8 y nada más. Secuencia 9. Aprendiz. Sus habilidades son bastante extrañas. Solo se puede confirmar que este es el camino de origen de un mago. Rara vez quedan atrapados y es muy difícil detenerlos. A menudo son capaces de escapar y atravesar obstáculos en todo momento. Secuencia 8. Maestro de trucos. Ejercen todo tipo de hechizos extraños pero impotentes. Secuencia 9. Merodeador. Es difícil separar a estos Beyonders de los bandidos o ladrones ordinarios. Quizás los medios disponibles para ellos sean más impresionantes, pero su objetivo de robar riquezas no es para disfrutar o sobrevivir. Es más como responder a una llamada. Secuencia 8. Estafador. También hemos descubierto rastros de Beyonders en investigaciones de fraude. Disfrutan de la estafa. Disfruta de la estafa. Esto es, actuar de una forma diferente, ¿no es así? Si hubiera tenido la opción, podría haber elegido ser un aprendiz, se dijo Klein en silencio. De repente, descubrió la correspondiente poción de secuencia del culpable de la tragedia del alfalfa, Tris, instigador. Capítulo 66. Secta de demonias. Secuencia 8. Instigador. Son expertos en desencadenar los deseos malvados en lo profundo de los corazones de las personas, causando contradicciones e incitando al conflicto, lo que resulta en masacres sangrientas. La descripción no es lo suficientemente detallada. Por lo que parece, los halcones nocturnos no comprenden las capacidades de esta poción lo suficientemente bien. Pero coincide con las características de la tragedia de alfalfa. Klein levantó la mirada y leyó la secuencia 9 correspondiente para instigador. Secuencia 9. Asesino. Puede transformar sus cuerpos en un corto periodo de tiempo y volverse livianos como una pluma. También pueden utilizar una visión igual a la de un águila. Todo asesino es experto en esconderse en las sombras. Tienen pasos diestros y tienen la capacidad de liberar toda su fuerza de un solo golpe. Después de leer la descripción, Klein quedó completamente confundido. Asesino. ¿El avance de asesino es instigador? Ese avance es tan raro como un vidente que avanza a una clase que es buena luchando con artificios. Algunas vías de secuencia avanzan de una manera muy normal, como espectador. Sin embargo, ¿hay vías de secuencia que parecen violar la intuición y la lógica? Bueno, eso podría no ser del todo cierto. Quizás no he descubierto algunos de los puntos comunes ocultos. Por ejemplo, tanto los asesinos como los instigadores pueden traer catástrofes a otros. Pero no puedo entender el avance de vidente. Oye, ¿podría ser del linaje Gandalf? Después de agregar algo de magia de apoyo, ¿los otros puntos de atributos se vierten en fuerza y técnicas? Mientras Klein se burlaba sin palabras, negó en silencio con la cabeza. Pasó a la sección sobre las organizaciones secretas, la Orden de Teosofía que involucraba a los instigadores. Orden de Teosofía. Una organización secreta que apareció en la Quinta Época, que es la era temprana de la época actual. Creen que la mente es fundamental para una persona, mientras que la carne física es una jaula que restringe la mente.
La razón por la que los humanos hacen el mal es el resultado de la influencia del cuerpo físico. Uno tiene que usar su espiritualidad para obtener conocimiento, permitiendo que la mente se separe gradualmente del cuerpo. Luego, a través de las pruebas de las estrellas, eventualmente serán separadas del mundo material, regresando al ser más puro y verdadero, obteniendo la redención eterna. Por lo tanto, muchos miembros extremistas de la Orden de la Teosofía harán de la destrucción de los cuerpos de otros su objetivo, lo que ha llevado a muchas masacres sangrientas. Es obvio que poseen dos vías de secuencia. La primera es la más común entre sus miembros, aprendiz y maestro de trucos. La otra secuencia compuesta por asesino e instigador rara vez aparece. Actualmente no hay evidencia que indique que la Orden de Teosofía posea la secuencia 7 o pociones superiores. Se desconoce cómo se estableció la Orden de Teosofía. Sus posibles orígenes solo se pueden analizar utilizando las dos rutas de secuencia. En primer lugar, las secuencias de aprendiz y maestro de trucos recuerdan fácilmente a la gente de la familia Abraham de la dinastía Tudor de la Cuarta Época. La familia Tamara, vinculada a la familia Abraham a través del matrimonio durante largos periodos de tiempo, tampoco puede ser eliminada. En segundo lugar, asesino e instigador apuntan hacia la secta de demonias. Las familias Abraham, Tamara, Antigonus y Zaratul, el emperador oscuro del Imperio Salomón, el emperador sangriento de la dinastía Tudor, el Imperio Trunsoest y las familias Jacob y Amón que el ahorcado había mencionado. Realmente hay muchos secretos enterrados en la historia de la Cuarta Época. También puede haber muchos hechos. Klein estaba asombrado por lo que leyó. Tenía un profundo aprecio por cómo la historia de la Cuarta Época estaba nublada por la niebla. El contorno que podía ver a través de la niebla lo dejó estremeciéndose involuntariamente. Era como si pudiera imaginar una era próspera de Beyonders, una época con sangre y extrañeza en una danza concertada de horror y distorsión en una sinfonía. Klein soltó un grito ahogado y hojeó el libro, pero no descubrió ninguna descripción correspondiente de la secta de demonias. Miró hacia arriba y vio al viejo Neil luchando con un papel de filtro con su café molido a mano. Preguntó sinceramente, «Señor Neil, ¿qué organización es la secta de demonias? No encuentro ninguna introducción sobre ellos en los documentos». El viejo Neil no tenía prisa por responder. Después de luchar con su café, se rió entre dientes y dijo, «Tu autorización de seguridad no es lo suficientemente alta. Incluso con el permiso de Dune, no podrá leer la información relevante. También se puede decir que gran parte de la información solo está disponible en la Santa Catedral y no se almacena detrás de la puerta Chanis de la ciudad de Tingen. Quizás tengas que esperar el día en que se convierta en capitán de los halcones nocturnos. En ese momento serías enviado a la Santa Catedral para recibir entrenamiento y luego podrías acceder a ellos. No entiendo mucho sobre la secta de demonias. Todo lo que sé es que adoran a la demonia primordial. Creen que esta existencia secreta es la verdadera heredera del Creador. Ella nació del caos y fue la primera en nacer del cuerpo del Creador. También es la ende definitiva que acaba con todo. Sus caminos de secuencia están relacionados con esto porque para obtener el favor de la demonia primordial y acercarse a esta existencia secreta, los escalones superiores son todos femeninos. Por eso también se les llama secta de demonias. Cualquier otra cosa no es algo que un miembro formal como yo sepa. Escuché que las demonias tienen la misión de propagar catástrofes. Difundir catástrofes. Esto coincide con la similitud oculta de asesino e instigador. Pero el futuro de este señor Tris parece sombrío. Las pociones posteriores parecen ser más adecuadas para las mujeres. Klein asintió levemente antes de continuar leyendo la información. Después de terminar de leer, se dio cuenta de que las organizaciones secretas eran mucho más de lo que imaginaba. Pero pensándolo bien, lo encontró muy común. Después de todo, este mundo tenía tantos años de historia subyacente. Hubo una época en la que los poderes de Beyonder eran extremadamente activos. Según la información proporcionada, Klein clasificó las organizaciones secretas en tres según la era. Primero fueron las organizaciones antiguas nacidas en la Cuarta Época. Incluían, entre otros, la Orden Ascética de Moisés, la Orden Secreta y la Secta Santificadora de Sangre, que eran seguidores del diablo. Sin embargo, la información solo mencionaba a la secta de demonias. La segunda fueron las organizaciones secretas a principios de la Quinta Época, la época actual. Por ejemplo, la Orden de Teosofía o el Episcopado Luminoso Adorador de la Muerte. También está la Escuela de Pensamiento de la Vida que emplea una herencia de maestro-discípulo y la Escuela de Pensamiento de Rose conocida entre los Beyonders por sus sacrificios sangrientos.
La tercera categoría eran las nuevas organizaciones que aparecieron en el último siglo o dos. Incluyen la Orden Aurora, la Orden de la Cruz de Hierro y Sangre, el Amanecer del Elemento y los Alquimistas de la Psicología, de los que Klein se enteró mucho antes. Aparte de ellos, había otras organizaciones que no hacían nada importante. Benson y Melissa nunca deben haber imaginado que el mundo es tan peligroso, no se limita solo a las guerras. Klein negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Apiló los documentos clasificados cuidadosamente antes de pasárselos a el viejo Neil. Mientras tanto, añadió silenciosamente en su corazón: por favor, no dejes que mi club del tarot esté en la lista. El viejo Neil nunca sospechó que un líder de una organización secreta estuviera sentado frente a él. Se rió entre dientes, tomó los documentos y se dirigió a la puerta Chanis. Klein se sentó allí y se preguntó si debería adivinar la ubicación del instigador Tris. Pero abandonó el pensamiento después de menos de 20 segundos. Después de todo, solo tenía una vaga idea de la apariencia de Tris y no sabía si el nombre era genuino. Si pudiera averiguar su ubicación con eso, no sería un vidente, sino un profeta. Para cuando el viejo Neil regresó, Klein había enderezado sus procesos de pensamiento y continuó su revisión de los estudios de misticismo para captar aún más formas de magia ritualista. Pasó el día estudiando y revisando. No participó en la operación conjunta necesaria para capturar al instigador Tris. Escuchó que la entrega del artefacto sellado 2-049 de Backlund se había retrasado debido a una razón u otra. La hora real de llegada aún estaba pendiente. Como había ganado casi 2 soli de la adivinación de ayer, Klein gastó 10 centavos para comprar un barril de cerveza en mat de 2 litros para Benson de camino a casa. También compró unos pasteles de limón recién salidos del horno para Melissa. Klein, sé que te preocupas mucho por nosotros, pero no es necesario. No hay necesidad de seguir gastando dinero en esos asuntos, dijo Benson después de ver el pequeño barril de cerveza y reflexionar sobre sus palabras. Melissa se paró a su lado y asintió levemente. Probablemente así es como difieren nuestros hábitos consumistas. Klein suspiró divertido. Benson, Melissa, no se preocupen. Esto se compró con mi reembolso adicional. Sí, gano de 2 a 4 solís adicionales cada semana. No puedo decirles que estas son las ganancias que obtuve haciendo adivinaciones para los demás, ¿no? Añadió interiormente. Ese trabajo tuyo es mucho mejor de lo que imaginaba. Benson se sorprendió al hacer una evaluación objetiva. Así es. Incluso aprendí adivinación de él. Klein reflexionó en silencio antes de girarse hacia la cocina. Bajo los esfuerzos combinados del trío de hermanos, una suntuosa cena estaba lista para ser comida. Después de saciarse, Klein, Benson y Melissa yacían desplomados en el salón. Les tomó bastante tiempo levantarse para limpiar, charlar y estudiar. Cuando Benson y Melissa se duerman, me dirigiré a la niebla gris para ver los efectos del ritual. Mientras Klein revisaba sus libros de texto de historia, lanzó una mirada a sus hermanos. Distrito Este, calle inferior, Cruz de Hierro. Un apartamento de 3 pisos estaba sumergido en la oscuridad. No había farolas ni luz adicional. De repente, una figura saltó por una ventana desde el 3er piso. Aterrizó suavemente en el suelo como una pluma sin causar ni siquiera un revuelo. Su cuerpo se agachó y de repente desapareció como si se hubiera mezclado con las sombras. Todo lo que se podía ver era el contorno de su cuerpo. Mientras viajaba rápidamente, la figura llegó al puerto. Se dirigió a una esquina desprovista de cualquier cosa excepto un montón de mercancías. Observó seriamente por un momento, rodeando el área 2 veces antes de salir de la oscuridad y entrar en la esquina. Se podía ver su rostro redondo y amable. Él era el instigador Tris, quien había causado por sí solo la tragedia de la alfalfa. ¿Cómo se siente? Una figura misteriosa que vestía una túnica con capucha negra salió de las sombras. La voz ronca, obviamente, pertenecía a una mujer. Tris reveló una sonrisa amistosa y satisfecha. Se siente bien. Era una escena que soñaba y anhelaba. Creo que he completado adecuadamente la misión y he realizado los preparativos necesarios para el avance. La mujer vestida de negro asintió indiscerniblemente y dijo, muy bien. De acuerdo con la promesa, te entregaré la fórmula de la secuencia 7 y los 3 ingredientes principales. Tendrás que reunir el resto tú solo. No hay problema. Tris respondió, aparentemente preparado. La misteriosa mujer levantó la mano y le entregó un objeto parecido a un libro a Tris.
El libro tenía una cubierta exterior de bronce antiguo y moteado con un extraño candado en forma de estrella en su costado. Tris sabía que dentro del libro estaba la fórmula y los ingredientes. Al instante se emocionó. Trató de recomponerse mientras miraba con curiosidad el nombre de la poción en la cubierta exterior de bronce. ¡Bruja! Tris exclamó. Le pareció increíble que la palabra escrita en el antiguo Hermes fuera bruja. ¿Bruja? ¿Avanzaré para convertirme en bruja? ¡Qué broma! La misteriosa mujer se tapó la boca y soltó una carcajada. Le tomó bastante tiempo antes de responder. ¿No tuviste siempre curiosidad? Curioso acerca de por qué nuestros escalones superiores son todos femeninos. Esa es la respuesta. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.